Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Túnel. Relato basado en un módulo de rol de Rubén Alonso. La habitación en el vértice del tiempo. Arkham, Massachusetts. Finales de 1925. Sophie estaba sentada ante la mesa del jefe de la oficina central del First Bank of Arkham. Nunca le habían gustado los bancos, y menos los grandes, pero era un caso de fuerza mayor. Señora Sophie, bienvenida. Como ya le indicamos en nuestra carta, estamos intentando encontrar el paradero de su tía Sybil Delphi, o bien certificar su muerte. Dijo el bancario con total frialdad. Sí, señor Hubert. Respondió Sophie. Sé que tal vez piensa que somos algo bruscos o insensibles, puesto que debe estar pasando unos días desagradables con todo este asunto. Pero su tía nos debe ya 3 mensualidades de la hipoteca de su mansión y 2 de un crédito bastante grande que pidió el año pasado. Necesitamos o bien hablar con ella para darle un aviso de embargo o bien certificar su muerte en caso de que haya fenecido. Entienda que hay mucho dinero de por medio y yo debo velar por los intereses del banco por el que trabajó. Lo comprendo, señor Hubert. Dijo desganada Sophie, aunque sabía que su tía no era precisamente una persona responsable. Sin embargo, la sola posibilidad de que hubiese muerto debería hacer mostrar un mínimo de sensibilidad a ese chupatintas. Bien, entonces le comento el plan. Tras decir esto, el oficinista descolgó el teléfono, apretó un botón y al cabo de 3 segundos dijo: Que pasen. 2 hombres entraron en el despacho. Uno iba vestido con una gabardina brochada de color marrón oscuro bastante larga y un sombrero negro. Era un poco más alto que Sophie y de complexión algo fuerte, sin llegar a parecer grande. Tenía la típica estética de investigador privado, como tantos otros que solían trabajar por Arkham, pues la ciudad era conocida por sus muchos misterios y habituales desapariciones. El otro hombre iba vestido con sencillez. Era claramente de clase trabajadora, muy alto y corpulento, con una boina negra colocada de lado. Sus musculosos brazos indicaban que su trabajo era duro. Tal vez trabajaba en la mina o en carga y descarga de los numerosos barcos que solían hacer parada en el puerto de Arkham. Este es el señor Doyle, un investigador privado que el banco ha contratado para que la ayude en la búsqueda de su tía. Dijo falsamente el señor Hubert, puesto que lo único que quería era cerciorarse lo antes posible de si podrían cobrar las deudas de Sybil Delphi, algo de lo que Sophie era perfectamente consciente. Encantado de conocerla, Sophie. Puede llamarme Arthur. Le presento al señor Jerry Knapp, un estibador del puerto al que he contratado como ayudante. Dijo el investigador mientras Sophie y el enorme Jerry se daban la mano. Bien, ahora que ya se conocen todos, les explicaré cuál es el plan. El banco tiene un permiso judicial para entrar en la casa de Sybil. La finalidad del señor Doyle es averiguar qué le ha sucedido a la señora Delphi. El First Bank of Arkham quiere que esto sea lo menos invasivo posible, y es por ello que desea que usted le acompañe, Sophie. Así, usted podrá saber qué ha sido de su tía. Comprendo, señor Hubert. Dijo Sophie sin disimular las ganas que tenía de irse. Sabía perfectamente que lo único que quería el banco era que Sophie les abriese la puerta de la mansión y ahorrarse tanto el cerrajero como el papeleo para conseguir los permisos necesarios. Finalmente, concretaron que Sophie, Doyle y Knapp
se encontrarían el día 4 de diciembre ante la mansión de Sybil Delphi, en lo alto del gran acantilado situado en la costa de Kingsport. Lo cierto era que Sophie solo estaba algo preocupada por su tía. Sybil era una mujer muy extravagante y había ido perdiendo el contacto con ella. La recordaba vagamente jugando con ella cuando era pequeña en su anterior casa cuando iban a verla. Recordaba el fuerte y dulce olor de los inciensos y las decoraciones algo siniestras, con extraños símbolos cabalísticos y esotéricos. Sybil era una conocida pitonisa de la alta sociedad de Massachusetts y toda la aristocracia acudía a sus lecturas de manos, sus contactos con el más allá para permitir hablar con los seres queridos difuntos y sus adivinaciones. Cuanto más aumentaba su fortuna, más se alejaba de su familia, hasta el punto que Sophie apenas tenía recuerdos de su tía de los últimos 15 años. Aunque a decir verdad, no era solo por el carácter despreocupado en lo referente al contacto familiar de Sybil, era descuidada con todo, sino también porque a la madre de Sophie le daba algo de miedo su hermana. Sybil, en ocasiones, había hecho algunos comentarios siniestros a la madre de Sophie referentes a cosas malas que podían pasar. Parece ser que auguró un accidente que le sucedería a su marido, el padre de Sophie, y cuando él murió en un choque de trenes, la relación entre Sybil y su hermana se resquebrajó de algún modo. Era como si a la madre de Sophie le asustara la posibilidad de que el cumplimiento del augurio de Sybil no hubiese sido una mera casualidad, algo de lo que Sophie, debido a su natural escepticismo, estaba plenamente convencida. Ella era estudiante de posgrado de Ciencias Químicas en la Universidad de Miskatonic, y las extravagancias esotéricas de su tía Sybil le parecían una estupidez, muy similar a muchas de las cosas que oía en su propia universidad, que contaba con una facultad dedicada a las ciencias ocultas, lo cual le parecía a Sophie un vestigio del pasado destinado a desaparecer, pero que, por algún motivo que no lograba comprender, aún gozaba de gran popularidad. Sophie suponía que el hecho de que muchos grandes ricos que no tenían demasiado que hacer, como los clientes de su tía, se sintieran atraídos por esas cuestiones era lo que mantenía a flote todo aquel circo. También entendía que la fantasmal ciudad de Arkham, llena de misterios y leyendas, estimulaba las fantasías de muchas personas. Sea como fuere, lo que no quería Sophie era que el banco hurgase en las cosas de su tía, que al fin y al cabo era su familia, sin ningún tipo de control. También le interesaba mínimamente saber si ella estaba bien, aunque llevasen mucho tiempo sin hablar y por mucho que aún estuviese furiosa con su tía por no haber acudido al funeral de su hermana, la madre de Sophie, hacía 2 meses. La llamó por teléfono para darle la noticia, y Sybil estuvo muy fría, como si no le importase para nada la muerte de su hermana. O tal vez estaría drogada para realizar alguna de sus sesiones de espiritismo o adivinación. ¿Quién sabe? El día 4 de diciembre, tal y como había quedado con Doyle y Jerry Knapp, Sophie estaba en la cafetería del campus de la Universidad de Miskatonic. Degustaba un sabroso café bien cargado mientras observaba a los grupos de estudiantes sentados en la hierba, unos repasando para sus exámenes, otros riendo animadamente, y algunas parejas demostrándose su cariño y cayendo ocasionalmente en intensos impulsos hormonales. Al cabo de poco rato llegó Doyle, saludó educadamente a Sophie y se sentó tras pedir un café en la barra. Llevaba el periódico Arkham Advertiser y empezó a hojearlo. ¿Su compañero llegará pronto?, preguntó Sophie. Sí, seguro. Suele ser puntual. Dijo Doyle mientras pasaba páginas del periódico tras echar rápidos vistazos a las noticias, buscando algo de interés. ¿Usa el periódico para buscar casos en los que trabajar, señor Doyle? Sí, bueno, más que eso, para encontrar información que me sirva para los casos que llevo. Realmente en Arkham nunca faltan los misterios y desapariciones para los que contratar a profesionales de mi gremio. Entonces ahora lleva más de un caso. Sí, 2 más. Es habitual trabajar en varios casos a la vez, algo así como los abogados. Por cierto, llámeme Arthur. Sophie no sabía qué más preguntar al investigador, así que siguió bebiendo su café dejando a Doyle sumergido en las páginas del Arkham Advertiser. Al cabo de unos minutos, Arthur dijo: Vaya, parece ser que no debemos esperar más a Jerry. ¿Por qué lo dice? Doyle alargó el diario doblado, mostrándole una noticia en concreto, que decía: Mozo de los muelles del Miskatonic muere en extrañas circunstancias. Arkham, Massachusetts, viernes 4 de diciembre de 1925. El cuerpo de Jerry Knapp, 38 años,
nativo de Arkham y trabajador habitual en los muelles del río Miskatonic, además de otros empleos conocidos, ha sido hallado a la mañana del miércoles 2 de diciembre varado en la orilla del río, a unos 200 metros al oeste de los límites de la localidad. Según el investigador Thomas de Lauren de la policía, todo indica que el fallecido fue atacado en su vivienda, contiguo a los muelles y arrojado directamente al río desde la ventana. El inspector Lauren ha rehusado dar más detalles, pero fuentes de esta publicación aseguran haber oído gritos y golpes durante la madrugada del martes al miércoles. El fallecido no deja familia conocida. La noticia mostraba una foto del cadáver tirado en la orilla, destrozado por terribles cortes que parecían haberse realizado con algún tipo de zarpa de gran tamaño. Dios mío, lo siento mucho, Arthur, dijo Sophie tras acabar de leer la noticia. Gracias, Sophie. La verdad es que era un buen hombre. Qué lástima. Respondió Doyle con un sincero tono afligido. Tras recuperarse de esa información y acabarse en 2 cafés, Sophie y Arthur se pusieron en marcha hacia la mansión del acantilado de Civil Delphi. Fueron en el coche de Arthur y en un par de horas llegaron a la costa de Kingsport y subieron el camino hacia la enorme vivienda. Era una casa muy grande de 2 pisos, de estilo colonial pero que mezclaba elementos góticos y barrocos con paredes y techos negros, todo lo cual le daba un aspecto imponente y bastante siniestro, que cuadraban bastante bien con las actividades esotéricas de su inquilina. Ante la mansión, a varios cientos de metros bajo el acantilado y extendiéndose hasta el horizonte, se veía el inmenso océano Atlántico. Detrás de la mansión se extendía un frondoso bosque plagado de árboles de diversas especies, cuya belleza y densidad llamó la atención de Sophie. Enseguida cayeron en la cuenta de que no tenían llave de entrada, pero tal contratiempo fue rápidamente superado por las habilidades de cerrajería de Doyle, que pudo forzar rápida y discretamente la cerradura. Los vecinos más próximos se encontraban a varios centenares de metros bajando el acantilado, pero el sepulcral silencio del lugar sugería no llamar la atención con ruidos que pudiesen parecer sospechosos. El interior de la mansión era amplio, sobre todo en el hall principal, que presentaba unas amplias escaleras que llevaban hasta la primera planta y 4 columnas de madera en la parte central. Las paredes estaban decoradas con varios retratos de personas que Sophie identificó como familiares, algunos porque los conocía y otros por deducción. Les llamó la atención un segmento de la pared lateral derecha en la que se mostraba un trozo de pared de tonalidad distinta, siguiendo la forma de los cuadros, indicando que ahí hubo un cuadro que fue retirado. La decoración, de estilo colonial, se mezclaba con motivos esotéricos y los cerca de 4 metros entre el suelo y el techo daban una gran sensación de espacio vacío. Era una mansión elegante, pero poco acogedora. Dieron varias vueltas por la planta baja, inspeccionando la cocina, una biblioteca, la salita de invitados y el comedor, en el que les llamó la atención una ventana abierta, aunque sin forzar. El resto de ventanas estaban cerradas y con las cortinas pasadas. Al margen de los elementos inquietantes, propios de la extravagante Civil Delphi, la mansión se veía bastante bien cuidada y ordenada, aunque una fina capa de polvo cubría la mayoría de muebles, incluyendo las barandillas de las enormes escaleras del hall que subían hasta el primer piso. Pese a que Delphi era ordenada, la limpieza no era una de sus mayores cualidades, y el polvo acumulado evidenciaba tanto eso como la falta de servicio doméstico. No obstante, no se veía suciedad ni mugre en ningún lugar de la casa, del mismo modo que no había tampoco nada sospechoso ni fuera de lugar en el primer piso. Tampoco nada que evidenciase o siquiera diese algún pequeño indicio sobre dónde ni cómo se encontraba la pitonisa en aquellos momentos. Durante la inspección decidieron correr las cortinas para dejar entrar la mayor luz posible, puesto que no había luz eléctrica en ninguna estancia. Antes de subir a la primera planta, Sophie vio que una pequeña mesita se les había pasado por alto, situada justo al lado de las escaleras. Tenía un pequeño cajón dentro del cual, al abrirlo, vio una epístola junto a un sobre. Era una carta de Civil Delphi dirigida a su sobrina, es decir, a Sophie. La chica llamó a Arthur y ambos leyeron la carta, que no era nada tranquilizadora. Así decía la carta. Querida sobrina, sé que hace mucho que no tenemos correspondencia, pero eres la única familiar cercana que me queda y recientemente he estado expuesta a eventos de una grotesca obscenidad que me hacen temer por mi existencia continua. Reuniré fuerzas para explicártelo. Hace 2 días estaba leyendo en mi despacho del segundo piso de mi casa un libro que recientemente había adquirido en Kingsport.
Mientras hojeaba sus páginas, me llegó a la mente, y te juro que esto es cierto, la imagen de un hombre, al que creo muerto, yaciendo en una habitación llena de escombros, rodeado de marcas y papeles por el suelo. Pero lo más llamativo de ello era la extraña y repulsiva fiera que reposaba sobre el torso del finado. No tuve tiempo de discernir la forma de la criatura, si es que puede decirse que aquello era una forma, cuando de repente volvió la mirada hacia mí. ¡Hacia mí! En ese momento recobré mis sentidos terrenales y me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando profusamente sobre las páginas del libro que estaba leyendo. Las visiones del pasado no te devuelven la mirada. No lo entiendo. Sé que a una mujer moderna como tú, los temas sobrenaturales te sonarán a trucos, artimañas y fantasmagorías útiles solo para el entretenimiento. Pero te juro por tus abuelos que estoy genuinamente asustada. Desde entonces oigo rugidos inidentificables que vienen de diversos puntos de la casa. Aunque fuesen imaginaciones mías, me sentiría mucho más segura con algo de compañía. En cuanto al metro de nieve que bloquea la puerta desde la fuerte nevada de anoche se derrita, enviaré esta carta. Espero poder estar contigo pronto. Tu tía, Sybil Delphi. ¿Nevada? ¿De qué nevada habla? Si este año aún no ha nevado apenas. No lo sé. De todos modos, parece que a mi tía se le iba la cabeza. Puede que todos estos temas y rituales de ocultismo y clarividencia le hayan acabado afectando psicológicamente. Siempre fue una mujer extraña, pero nunca había hablado en estos términos. Respondió Sophie mientras se guardaba la carta en el bolsillo. En cualquier caso, debemos seguir investigando. Quiero saber dónde está mi tía. Siguieron buscando cualquier pista sobre el paradero o la situación actual de Sybil. La primera habitación en la que encontraron algo que les llamó la atención fue el espacioso cambiador de la primera planta, a la que llegaron tras subir las grandes escaleras centrales, produciéndoles cierta congoja los siniestros crujidos de la chirriante madera de la que estaban hechas las escaleras. Arthur tuvo que coger a Sophie rápidamente para evitar que cayera escaleras abajo tras tropezarse. Sophie dio las gracias al investigador y siguieron subiendo hasta llegar arriba. En la pared norte del cambiador había un armario lleno de ropa, toda extravagante como era habitual en Sybil, justo al lado de un biombo de estilo oriental. También había un zapatero con lujosos zapatos y botines femeninos y un gran espejo de pie, muy limpio y sin polvo. El tocador estaba lleno de marcas de dedos en la fina pero visible polvareda, lo cual indicaba que Sybil usaba aquella estancia a menudo. Pero lo sospechoso no era nada de todo aquello, sino la mesa situada en el centro de la habitación, con restos quemados de incienso que aún se dejaba oler por toda la habitación, lo cual sugería que no hacía demasiado tiempo que Sybil había estado ahí, a lo sumo unos pocos días. En el centro de la mesa había una tabla Ouija, algo que llamó la atención tanto de Sophie como de Arthur. Una cosa era la pretensión de poseer dotes de clarividencia y adivinación, pero otra muy distinta era tantear con conexiones directas con todo el mundo de los muertos. Sophie no creía demasiado en aquellas cosas, pero le inspiraban respeto. Arthur, por su parte, había visto suficientes cosas en varias de sus investigaciones en Arkham como para ser prudente con todo lo que hiciese referencia a evocar algo de otras dimensiones. También vieron varias barajas del tarot, algunas bolas de cristal pequeñas y diversos objetos decorativos de diferentes culturas, desde budas hasta muñecos de vudú. Les llamó la atención un libro que estaba encima de una de las sillas que rodeaban la mesa. Era bastante grueso y antiguo, y el título rezaba El Vigilante Secreto, mostrando abajo el nombre del autor, H. Chalmers. El largo volumen tenía una página marcada con un marcapáginas rojo de tela y un párrafo subrayado. Sophie empezó a leerlo en voz alta mientras Arthur inspeccionaba el resto de la habitación. Algunas palabras costaban de leer, ya que encima de aquella página había algunas pequeñas manchas de sangre. Así decía el fragmento. Supongamos por un momento que existe otro tipo de vida, paralelo a la vida que nos es conocida. Una vida carente de aquellos elementos que nos vuelven mortales y por tanto no muere. Es posible que en otras dimensiones exista una energía o algo diferente pero similar a la energía, que se infiltra en nuestra existencia desde aquella dimensión donde reside, creando nuevos tipos de vida celular en la nuestra.
Es desconocido si tales formas de vida existen en nuestro mundo. Y, sin embargo, yo he visto cómo se manifiestan. Incluso me he comunicado con ellos. He llegado a hablar con los Doels de noche mientras dormía. En sueños he visto la fuente de su existencia. Más allá del velo de la materia del tiempo, lo he visto, moviéndose entre los extraños ángulos de su dimensión y las curvas de la nuestra. Un día, de algún modo, atravesaré el abismo de tiempo que nos separa y saldré a su encuentro para mirarle a la cara. Vaya, a tu tía le gustaba la literatura pulp, ¿eh? Dijo Arthur Doyle cuando Sophie terminó de leer. Últimamente está muy de moda. Eso parece. Bueno, le gustaban las cosas raras en general. Como puedes comprobar por toda la parafernalia que tiene aquí, no entiendo cómo pudo hacer tanto dinero con estas supercherías. Te sorprendería saber cuánta gente de la alta sociedad se encuentra totalmente seducida por el ocultismo y temas similares. Tienen mucho tiempo libre y aún más dinero. Sin duda, la señora Delphi sabía por dónde moverse. Sí, y desde luego su familia no estaba dentro de esos círculos sociales. Dijo Sophie con cierto resquemor en sus palabras. Sin más pláticas al respecto, acabaron de inspeccionar la estancia y, al no encontrar nada digno de atención, decidieron pasar a otra habitación. El piso superior de la mansión tenía una habitación situada en el sur del plano en la que se podía entrar por 3 puertas distintas, todas bloqueadas con tablones, ya que estaba limitada por las paredes de la sala central del piso por delante, por la habitación de Sybil a la izquierda y una pequeña biblioteca a la derecha. Cuando entraron en esta habitación después de que Arthur partiese los tablones que bloqueaban una de las puertas, siniestros acontecimientos empezaron a sucederse. Lo primero extraño fue al abrir la puerta. Aunque hacía frío en toda la mansión, tanto Sophie como Arthur se sorprendieron al notar una ráfaga de aire helado, con una temperatura muy inferior a la del resto de la casa. Este habitáculo no tenía ninguna ventana, pero estaba iluminado por la luz que emergía de una bola de cristal muy grande, de unos 30 centímetros de diámetro, que estaba colocada en una mesa justo en medio de la sala. La luz que emanaba de aquella bola era muy extraña, no tanto por su intensidad, que era considerable, sino por el hecho de que la bola no estaba siendo alimentada por ninguna batería ni corriente eléctrica. Además, la bola tenía numerosos zarpazos y rasguños por toda su superficie. Pero había algo muy extraño. Los zarpazos y rasguños parecían haberse hecho desde dentro de la bola. A Arthur Doyle se le pasó por la cabeza, durante unos segundos, que algunas de esas marcas eran muy parecidas a los cortes que presentaba el cadáver de Jerry Knapp en las fotografías que publicó el Arkham Advertiser con la noticia de su muerte. Mas no era razonable que hubiese ninguna relación entre ambos sucesos, de modo que alejó de su mente esas cavilaciones para centrarse en la investigación de aquella mansión. Al examinar las paredes, vio que también tenían esos mismos rasguños y zarpazos. Al tocar la bola, Sophie notó que una parte se movía levemente. Tras examinarla con ambas manos, vio que estaba partida por la mitad. La superficie de rotura no era recta, sino dentada, pero comprobó que ambas mitades, que pesaban unos 3 kilos cada una, encajaban a la perfección. Sophie y Arthur escrutaron la bola más por curiosidad que por imperativo del caso que investigaban. Al no encontrar nada más en la bola tras varios minutos, Arthur volvió a colocarla en la mesa y los dos salieron de la habitación. En cuanto Arthur y Sophie hubieron cruzado la puerta de la pequeña habitación en la que encontraron la bola, notaron algo muy extraño. La temperatura había descendido estrepitosamente hasta el punto que los dos exhalaban humo por la boca al respirar y empezaron a tiritar. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Dijo Arthur a Sophie, que estaba mirando hacia una ventana. Está nevando. Mucho. Ambos se acercaron a la ventana y comprobaron que, efectivamente, estaba cayendo una fuerte nevada. Pero no solo eso. El suelo entero estaba cubierto de nieve, la cual se levantaba varios metros, cubriendo todo el porche de la mansión y parte de la puerta. Esto es imposible. Cuando hemos llegado hacía sol, y aunque hubiese empezado a nevar justo después de nuestra entrada en la casa, tal hecho explicaría por qué no nos hemos dado cuenta de que estaba nevando, pero no explicaría cómo ha podido caer tantísima nieve en tan poco rato. El bosque. ¿Qué bosque?
Cuando llegamos a la mansión, me fijé que detrás había un bosque grande y espeso, pero ya no está. Dijo Sophie y señaló con el dedo por la ventana hacia una gran explanada totalmente nevada sin un solo árbol. Ambos estaban atónitos y asustados, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Sentían que sus mentes estaban entrando en una especie de colapso y la ansiedad empezaba a mecerse en las profundidades de su psique, clamando por emerger. Pero aún sucedió otro hecho que superó en insania a lo que estaban experimentando en ese momento. Una voz que sonó muy familiar a Arthur sonó tras ellos. Joder, qué frío hace de golpe. ¿Y esa nieve, jefe? ¿Cuándo ha empezado a nevar tanto? Arthur y Sophie se dieron la vuelta y vieron, totalmente anonadados, a Jerry Knapp. Sophie gritó mientras Arthur decía casi histérico: ¡Jerry! Pero, ¿qué cojones haces tú aquí? Disculpe, señor Doyle, no lo entiendo. ¿Cómo que qué hago aquí? Estaba haciendo un segundo examen de la planta baja, como usted me ordenó, por si se les había escapado algún detalle, y he subido a entregarles un diario que he encontrado y parece ser de la señora Delphi. Respondió Jerry, que parecía sincero en sus palabras. ¿Me estás diciendo que has estado con nosotros en la casa todo el rato? No entiendo esta pregunta. Pues claro, señor Doyle, pero si hemos estado los tres juntos desde la cafetería del campus de Miskatonic. ¿Se encuentran bien? Respondió Jerry, mirando alternativamente a Arthur y a Sophie. ¿Tú estabas muerto? Perdón, señorita, ¿cómo que muerto? El Arkham Advertiser informó de tu muerte. Alguien te atacó en tu casa y te lanzó por la ventana. Encontraron tu cadáver terriblemente magullado en la orilla del Miskatonic. Vimos la foto, estábamos en la cafetería y tú no estabas con nosotros. No sé qué noticia leyeron ni qué foto vieron, jefe, pero desde luego no era yo. Estoy vivo y he estado todo el día con ustedes. Tomamos café en la cafetería del campus universitario de Miskatonic. Usted leyó el diario, sí, aunque no mencionó nada de ninguna muerte. Vinimos los tres en coche hasta aquí, usted forzó la cerradura y desde ese momento hemos estado los tres examinando la casa. No, tú no estabas, Jerry. Tú no estabas ni en la cafetería, ni en el coche, ni aquí. No hasta ahora. No comprendo por qué dice esto, señorita, pero si incluso evité que se cayese por las escaleras cuando subíamos hasta aquí. La cogimos entre el señor Doyle y yo. Al ver que ambos se quedaron callados con muecas de extrema confusión, Jerry decidió cortar ese tema y mostrarles lo que había encontrado. Se acercó a Arthur mientras decía: Será mejor que nos centremos en el trabajo. Le entregó un librito mientras le explicaba. Lo he encontrado en un cajón de la cómoda. Como les he comentado, parece ser que es el diario de la tía de Sophie. Sophie y Arthur se centraron en el diario, aunque la confusión no los abandonó. El Arkham Advertiser podría haber confundido el cadáver con Jerry, sobre todo teniendo en cuenta las tremendas heridas, pese a que las facciones del rostro eran bastante claras. Sin embargo, no recordaban absolutamente nada de haber estado con Jerry desde la cafetería. No obstante, debían continuar con el caso. Arthur abrió el diario por la última página y leyeron las últimas entradas, fechadas hacía apenas una semana. Así decía el diario: 30 de noviembre de 1925. Desde que tuve la visión de la muerte de Chalmers, el autor de aquel impío libro, estoy atrapada en mi casa. Por algún motivo, una fortísima nevada empezó abruptamente a azotar la región y desde entonces no ha parado. Además, siento que aquella monstruosa criatura que vi asesinando a Chalmers mientras leía su libro me está acechando. Creo que lo que cuenta Chalmers en su obra es totalmente cierto. Creo que hay una criatura que se mueve por los flujos temporales mediante los ángulos del espacio. Y creo que se percató de que la estaba viendo. Mis dotes de clarividencia, mis altas capacidades extrasensoriales que tanto bien me han hecho a mí y a mis clientes, finalmente han resultado ser una condena. Desearía no haber visto a aquella criatura. He intentado salir de la casa, pero la nieve de fuera me impide abrir la puerta. 31 de noviembre de 1925. La criatura se está haciendo cada vez más real, más cercana. Ya no solo la siento acechando sin verla, sino que se me aparece en sueños. Esto es insoportable. Me estoy volviendo loca. Necesito ayuda. Creo que escribiré a mi sobrina. Puede que pasar tiempo con otra persona, que además sea racional, podría ayudarme con esta locura. Sin embargo, la nieve no cesa,
se sigue acumulando en el exterior y la puerta, igual que todas las ventanas de la planta baja, sigue bloqueada. 2 de diciembre de 1925. Estoy muy asustada. Hoy estaba limpiando la bola de cristal y he visto, dentro de ella, al monstruo que mató a Chalmers y me ha estado acechando. Se movía agresivamente y clavaba sus demoníacos ojos, sedientos de sangre, en mí. No sé qué está sucediendo. Chalmers explicaba que esta criatura se desplaza por los ángulos. Tal vez será que, intentando llegar hasta mí, ha acabado por error en la bola y, al ser esférica y no tener ángulos, se encuentra atrapado. ¿Y si logra salir? ¿Y si eso es tan solo una imagen y el monstruo en realidad está suelto? Cada día estoy más aterrorizado. 3 de diciembre. Hoy me he asustado mientras examinaba la bola de cristal. La criatura, o su imagen, se ha abalanzado contra mí y realmente parecía que iba a salir de la bola. Debido al espanto me he tropezado, he caído y la bola se ha roto. Ignoro las consecuencias de este hecho. Si el monstruo estaba dentro, ¿habrá escapado ahora? ¿Podrá manifestarse ante mí y destriparme como en la visión que tuve de Chalmers? Por si acaso, he dejado la habitación de la bola cerrada con las puertas bloqueadas. Creo que he hecho bien, porque se han empezado a oír unos tremendos gruñidos en la habitación y fuertes golpes. Hace poco he oído unas voces de personas fuera de la casa. Quiero llegar hasta ellos y pedirles ayuda, así que improvisaré una liana con sábanas y cuerdas y saldré por una de las ventanas del piso superior. Aquí terminaba el diario de Sybil Delphi y las fechas indicaban claramente que el día anterior había estado en la casa. Mientras Arthur leía estas entradas, Sophie lo miraba fijamente, escuchando atentamente todo lo que su tía había escrito y empezando a sentir algo de temor sobre la posible verdad de lo que estaba contando. La nevada abrupta y la increíble reaparición de Jerry eran factores que alteraban la opinión que Sophie había tenido hasta entonces acerca de las locuras de Sybil. Pero otra variable desquiciante se añadió a aquella ecuación besánica, a aquel irracional laberinto de locuras. Jerry había estado dando vueltas por la habitación y se paró frente a la ventana de la parte posterior de la estancia, la única ventana de ese piso que estaba abierta. Cuando Arthur hubo terminado de leer el diario de la pitonisa, Jerry dijo: Que alguien me explique esto, por favor. ¿A qué te refieres, Jerry? A esta locura. Respondió Jerry, señalando hacia el exterior de la ventana. Sophie y Arthur se acercaron a Jerry y, al mirar por la ventana, comprendían a qué locura se refería Jerry. Donde debería ver el océano Atlántico, todos podían ver claramente un enorme glaciar que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Estaban todos al borde de la histeria. Todo lo que estaba sucediendo era absurdo, pero parecía que podían encontrarle algún sentido si aceptaban lo que habían leído en los textos de Sybil y en el fragmento del libro de Chalmers. Mas, ¿cómo era posible que todo aquello fuese real? ¿Era cierto que Sybil tenía realmente poderes clarividentes? ¿Era cierto que había podido ver la muerte de Chalmers mientras leía su libro sobre una monstruosidad que moraba por el tejido espaciotemporal y que podía manifestarse en diferentes lugares y épocas a través de los ángulos físicos? ¿No era una oscura fantasía de Sybil el hecho de que, en medio de su visión, el monstruo la viese y se desplazase hasta su casa en su época para acecharla? ¿Podían explicarse los extraños sucesos alrededor de la casa mediante algún tipo de retroceso en el tiempo, tal vez hasta alguna de las glaciaciones del pasado remoto causado por la bestia al quedarse atrapada en la bola? Sea como fuere, estaba claro que la bola era la clave de todo, de modo que los tres decidieron volver a la habitación pequeña para examinarla mejor. Pero antes de que pudiesen llevar a cabo esa acción, el horror se asomó por el ángulo de una de las paredes de la estancia. Un espeso humo negro emergió desde la esquina de una de las paredes y conforme se extendía esa especie de gas viscoso, podía percibirse un hediondo olor y se empezaron a escuchar, a un volumen creciente, unos aterradores gruñidos que parecían provenir de la nada. En un instante, una pavorosa criatura emergió del ángulo de la pared. Era una especie de animal cuadrúpedo, cuya anatomía podía compararse vagamente con la de un perro, pero de cuya cabeza sin rostro surgían diversos dientes enormes y largas lenguas que se movían sinuosamente.
Todo su cuerpo, de aspecto duro y famélico al mismo tiempo, estaba recubierto de un repugnante limo azul salpicado abundantemente por cúmulos de pus borboteantes. Sus extremidades, desproporcionadamente largas y deformadas, presentaban en sus extremos unas terroríficas garras de tamaño descomunal. El monstruo se abalanzó sobre Jerry a una velocidad absurdamente estrepitosa, lo placó en el pecho y lo lanzó contra la esquina que tenía detrás, la cual se abrió en un ángulo que se contrajo sobre sí mismo y, tras esta apertura, Sophie y Arthur vieron una habitación. El monstruo penetró en la estancia, arrojando a Jerry tras el ángulo y empezó a arañar con extrema violencia al miserable estibador que gritaba desesperado. Tras varios zarpazos que dejaron su cuerpo lleno de profundos cortes, idénticos a los de la foto del Arkham Advertiser, el ya moribundo Jerry Knapp cayó por la ventana y murió al golpearse contra la orilla del río Miskatonic. El ángulo de la pared se cerró, dejando solos a Sophie y Arthur, ambos gritando desesperados y totalmente aterrorizados. ¡Dios mío! Mi tía tenía razón. ¿Has visto ese monstruo? Sí. Respondió Arthur, que estaba estremecido y no sabía qué hacer. ¡No quiero morir! ¡Tengo que salir de esta casa! ¡Ese monstruo va a volver! Gritaba Sophie, totalmente fuera de sí. Sin dejar de chillar, Sophie corrió hacia la ventana abierta y saltó. Arthur estaba ensimismado, demasiado compungido por el terror como para preocuparse de lo que hiciese Sophie, la cual cayó al suelo desde los 15 metros de la ventana. La nieve suavizó la caída, de modo que no se rompió ningún hueso, aunque quedó muy adolorida. No obstante, el extremo miedo que sentía por el seguro regreso del monstruo le impelía ponerse en pie soportando el dolor y el punzante frío. Miró a su alrededor y vio a un grupo de gente a lo lejos. ¡Eh! ¡Socorro! ¡Ayudadme, por favor! Gritó Sophie a los lejanos desconocidos mientras se ponía en pie con dificultad y empezaba a caminar cojeando hacia ellos. El grupo, formado por unos 7 hombres y 4 mujeres acompañados de 3 niños, parecieron oír los gritos de Sophie y empezaron a acercarse a ella. Sophie, al percatarse de ello, esbozó una sonrisa y siguió gritando pidiendo auxilio. Tenía la vista tan fija en el grupo y le extrañaron tanto sus ropajes de piel de aspecto primitivo que no se dio cuenta de que había algo en el suelo con lo que tropezó y cayó de bruces sobre la nieve. Al levantar la cara y mirar el obstáculo que la había derribado, vio horrorizada el cadáver de Sybil Delphi, con la cara desfigurada por golpes y el cuerpo mutilado y medio devorado. ¡Tía Sybil! Gritó, ya afónica, Sophie. Absolutamente desquiciada, exhausta y con un dolor insoportable por la caída y el frío, miró al grupo que estaban llegando a ella. Vio claramente que se trataba de un grupo de personas primitivas, con las melenas despeinadas y grasientas. Entre ellos hablaban en una lengua incomprensible para Sophie, pero que sonaba como si perteneciera a épocas muy pretéritas. Tenían restos de sangre reseca en sus barbillas y manos, como si hubiesen estado devorando algún animal hacía poco. Sophie, con su último resquicio de entendimiento, comprendió que ese grupo había asesinado y devorado a su tía. Lo comprendió sin margen de dudas cuando los niños del grupo se abalanzaron sobre ella y empezaron a morderle los brazos y una pierna, arrancándole trozos de carne que masticaban sonrientes. Sophie intentó defenderse, pero un tremendo golpe en la espalda con un garrote que llevaba uno de los hombres dejó inválida a Sophie tras partirle la columna vertebral. La miserable Sophie agonizaba desangrándose lentamente en medio de ese festín caníbal, no pudiendo hacer nada más que chillar, mientras unos pequeños niños prehistóricos la devoraban viva entre risas y juegos. Aún estaba consciente cuando una de las mujeres prehistóricas sacó un puñal de piedra y se lo clavó en el ojo derecho. Por suerte para ella, ya había muerto cuando la mujer tiró del ojo y lo arrancó para degustarlo. Mientras el cadáver de Sophie era destripado y despellejado, Arthur intentaba recuperarse del estado semicatatónico en el que se encontraba tras ver el monstruo, los ángulos que se abrían y el sangriento asesinato de Jerry. Tenía claro que el monstruo iba a volver y que debía intentar algo para escapar. Fue hasta la habitación central y cogió la bola de cristal.
Mientras la examinaba con la respiración acelerada y sudando de nervios pese al frío que hacía, oyó tras de sí aquellos aterradores gruñidos. Se dio la vuelta y vio al monstruo acercándose a la habitación donde se encontraba. Sin saber qué hacer y agarrando con fuerza la bola, se abalanzó con todas sus fuerzas contra la puerta de su izquierda, que aún estaba bloqueada por el otro lado. La puerta no se abrió, pero pudo oír cómo los tablones del otro lado se resquebrajaban. Mientras el monstruo ya entraba lentamente, sin dejar de gruñir y con los ojos fijos en Arthur, este se abalanzó una vez más contra la puerta, dando un potente golpe con su hombro con toda la fuerza que le daba la desesperación que sentía ante el temible ser, cuyos gruñidos no paraban de martillear los tímpanos del aterrorizado hombre. Con un ruido seco, la puerta se abrió y Arthur cayó en el suelo de la habitación contigua. Aún en el suelo, se protegió adoptando una posición fetal, aunque era consciente de que iba a ser acuchillado igualmente por esas aterradoras garras. Esperó su dolorosa muerte mientras gritaba, pero al cabo de unos segundos se dio cuenta de que algo había pasado. Los gruñidos del monstruo ya no se oían. Arthur, aún emitiendo gemidos de miedo, levantó la cabeza y vio que el monstruo no estaba. Además, ya no hacía frío, y la bola estaba totalmente lisa, sin los rasguños interiores y con ambas mitades perfectamente unidas, como si nunca se hubiese roto. El detective, confuso pero más tranquilo ante la ausencia del monstruo, se puso en pie y se percató de que fuera de la casa se oían voces. No entendía exactamente qué decían, pero indudablemente hablaban su idioma, ya que alcanzó a entender algunas palabras como preparados, seguridad y demolición. Un ruido mecánico muy fuerte que procedía de fuera de la mansión lo sobresaltó y se apartó de la pared. De pronto, una enorme bola de hierro negra atada con una cadena reventó la pared de la estancia. Arthur se asustó y gritó. Parece ser que sus gritos fueron escuchados fuera de la casa, porque una voz dijo: «Esperad, ¿queda alguien ahí dentro? Me ha parecido oír un grito». Arthur se asomó por el enorme boquete que había quedado en la pared y vio a un hombre vestido con un mono de trabajo de extraño color y un casco, sentado en lo que parecía ser la cabina de control de una especie de máquina destructora enorme que sujetaba la bola de hierro. El hombre se levantó y le gritó: Tú! El friki que va vestido rollo vintage. ¿Qué coño haces ahí dentro? ¡Sal de una jodida vez! ¿Estás loco? Arthur no supo qué contestar, entre otras cosas porque no acababa de comprender todas las palabras que oyó. Estaba agotado, las piernas le flaqueaban y se desmayó. Al caer, la bola se precipitó fuera de la casa y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El operario, llamando al desconocido que se acababa de desmayar, no se dio cuenta del humo negro denso y viscoso que surgía a borbotones de los restos de la bola de cristal. Tampoco vio la garra que surgió de un ángulo de la cabina en la que se encontraba y que le seccionó la columna vertebral.